El café hirviendo golpeó su rostro frente a 20 testigos. «Vete a tu país, mexicana. Aquí no atendemos ilegales». Valentina cerró los ojos en silencio. El líquido le quemaba la piel mientras apretaba el jaleco blanco que nadie sabía que era suyo. En exactamente 72 horas, esa misma mujer estaría arrodillada en el pasillo de esa clínica, suplicando entre lágrimas que la ilegal operara a su hijo, porque el tumor que ningún cirujano en el hemisferio occidental podía extirpar, ella lo había operado 14 veces, y todas con éxito. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Cuéntanos en los comentarios. La clínica Whitmore era el tipo de lugar donde el dinero compraba silencio y el silencio compraba impunidad. Ubicada en una colina exclusiva de Houston, sus paredes de mármol italiano y sus ventanales de cristal templado habían visto pasar a senadores, magnates petroleros y herederas de fortunas que superaban el PIB de países enteros. El estacionamiento siempre lucía los mismos autos, Bentleys, Maseratis, algún Rolls Royce ocasional. Los pacientes no hacían fila, los pacientes no esperaban. Los pacientes simplemente llegaban y el mundo se detenía para atenderlos. Esa mañana de marzo, Valentina Reyes caminaba por el pasillo principal con su bolso de cuero gastado colgando del hombro izquierdo. Tenía 32 años, cabello negro recogido en una trenza simple y ojeras que delataban noches sin dormir. Su suéter negro tenía una pequeña mancha de café viejo que nunca logró sacar completamente, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban el desgaste de quien camina mucho y gasta poco. Nadie la miró cuando entró. Nadie preguntó su nombre. La recepcionista levantó los ojos apenas un segundo, la catalogó mentalmente como alguien que probablemente estaba perdida y volvió a su computadora sin decir palabra. Valentina estaba acostumbrada a esa invisibilidad. En cierto modo, la prefería. Se dirigió hacia el ala este, donde sabía que encontraría la oficina del doctor Harrison Moore, jefe de neurocirugía y la razón por la que había viajado desde Ciudad de México. En su bolso, debajo de una carpeta con documentos, llevaba doblado un jaleco blanco con su nombre bordado en hilo azul, doctora Bete Reyes, neurocirugía. Pero ese jaleco no había visto la luz en semanas, no desde el accidente. No desde que perdió todo. El pasillo del ala este era más tranquilo. Había menos personal, menos movimiento, menos ojos juzgándola. O eso creyó hasta que escuchó los tacones. Eran tacones caros, el tipo de sonido que hace el cuero italiano contra el mármol pulido. Un ritmo constante, decidido, que se acercaba desde atrás como un depredador siguiendo un rastro. «Disculpe». Valentina se detuvo. Giró lentamente. La mujer que se acercaba era exactamente lo que uno esperaría encontrar en un lugar como la clínica Whitmore. Rubia, perfectamente arreglada, con un traje sastre color crema que probablemente costaba más que 6 meses del alquiler que Valentina pagaba en su departamento de Coyoacán. Collar de perlas auténticas. Bolso Hermès. Expresión de quien nunca ha escuchado la palabra no. ¿Trabaja usted aquí?, preguntó la mujer. Su tono no era una pregunta. Era una acusación disfrazada de cortesía. Valentina dudó un segundo antes de responder. «No exactamente. Estoy buscando...» «El baño de servicio está por allá». La mujer la interrumpió señalando hacia un pasillo lateral. «Y si viene por lo del turno de limpieza, llegó tarde. El supervisor ya preguntó por ustedes hace media hora». Valentina sintió el golpe de esas palabras en el pecho, pero su rostro permaneció inmutable. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar dolor era darle poder al agresor. «No soy del personal de limpieza», dijo con voz calmada. «Tengo una cita con...» «Claro que la tiene». La rubia soltó una risa breve, despectiva, el tipo de risa que Valentina había escuchado demasiadas veces en su vida. En la escuela primaria, cuando no podía pagar el uniforme nuevo. En la secundaria, cuando su español tenía acento de Oaxaca.
En la universidad, cuando los profesores asumían que había entrado por cuota y no por mérito. Mire, continuó la mujer acercándose un paso. No sé cómo funcionan las cosas de donde usted viene, pero aquí no puede simplemente caminar por estos pasillos. Esta es una clínica privada, muy privada. ¿Entiende lo que significa eso? Valentina apretó la correa de su bolso. Dentro, el jaleco blanco parecía pesar toneladas. Entiendo perfectamente. No creo que entienda. La mujer entrecerró los ojos. Las personas que vienen aquí pagan fortunas para no tener que cruzarse con... Hizo una pausa, mirándola de arriba abajo, con cierto tipo de gente. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Valentina podía sentir las miradas del personal médico que comenzaba a congregarse en el pasillo. Enfermeras, técnicos, un par de residentes jóvenes. Nadie intervenía, nadie decía nada. Solo busco al doctor Moore. Valentina intentó una última vez. Si pudiera indicarme... El doctor Moore no recibe a nadie sin cita previa verificada por administración. La mujer sacó su teléfono. Voy a llamar a seguridad. No es necesario. Ya me iba. Pero Valentina no se movió. Algo en su interior, una voz antigua que había aprendido a callar, le decía que no diera un paso atrás, que no bajara la mirada, que no se disculpara por existir en un espacio donde otros decidían que no pertenecía. ¿Perdón? La rubia levantó una ceja. ¿Sigue aquí? Sigo aquí. Y entonces, como si el universo hubiera decidido convertir ese momento en un punto sin retorno, una voz resonó desde el fondo del pasillo. «Señora Crawford». Ambas giraron. Una enfermera de uniforme borgoña corría hacia ellas con expresión urgente. «Señora Crawford, tiene una llamada del hospital infantil. Es sobre su hijo. Dicen que es urgente». El rostro de la mujer cambió instantáneamente. La arrogancia se evaporó, reemplazada por algo que Valentina conocía muy bien: miedo puro. Margaret Crawford no era el tipo de mujer que mostraba debilidad. Había construido un imperio inmobiliario junto a su esposo durante 30 años. Había sobrevivido a un divorcio brutal. Había enterrado a su madre sin derramar una lágrima en público. Pero cuando escuchó las palabras hospital infantil y urgente en la misma oración, todo su cuerpo se transformó. ¿Qué pasó? Su voz tembló por primera vez en años. ¿Qué le pasó a mi hijo? La enfermera miró nerviosa a Valentina antes de responder. Señora, será mejor que tome la llamada en privado. El doctor quiere hablar directamente con usted. Margaret ya estaba caminando, casi corriendo, sus tacones repiqueteando contra el mármol con una urgencia que contrastaba brutalmente con la arrogancia de segundos antes. Desapareció por el pasillo sin mirar atrás, sin acordarse de la mexicana a quien estaba a punto de expulsar, sin pensar en nada que no fuera su hijo de 16 años. Valentina se quedó inmóvil por un momento. A su alrededor, el personal médico comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos, lanzándole miradas que oscilaban entre la lástima y el desprecio. Nadie se acercó a preguntarle si estaba bien. Nadie se disculpó por el comportamiento de la señora Crawford. Nadie le indicó dónde quedaba la oficina del doctor Moore. Simplemente la ignoraron, como si fuera parte del mobiliario. Respiró profundo y continuó caminando hacia el ala este. Había sobrevivido cosas peores, mucho peores. La oficina del doctor Harrison Moore estaba al final del pasillo, detrás de una puerta de roble macizo con una placa de bronce que anunciaba su nombre y sus 17 títulos honoríficos. Valentina tocó 3 veces y esperó. Adelante. La voz era grave, cansada. Cuando abrió la puerta encontró a un hombre de 60 y tantos años sentado detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Tenía el cabello completamente blanco, lentes de montura dorada y el aspecto de alguien que ha visto demasiada muerte como para sorprenderse con la vida. Doctor Moore, soy Valentina Reyes. Le escribí hace 2 semanas sobre... Sé quién eres. La interrumpió sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Siéntate. Valentina obedeció. La silla frente al escritorio era incómoda.
Probablemente a propósito. Leí tu carta, continuó Moore, quitándose los lentes para mirarla directamente. También leí tu expediente de Harvard, notas sobresalientes, residencia impecable, fellowship en el Johns Hopkins, 3 publicaciones en The Lancet antes de cumplir 30 años. Impresionante. Gracias. No te estoy felicitando. Su tono era cortante. Te estoy diciendo que sé exactamente quién eras. La pregunta es, ¿quién eres ahora? El silencio que siguió fue largo y pesado. Valentina sabía exactamente a qué se refería. Todo el mundo en el círculo de la neurocirugía sabía lo que había pasado en Ciudad de México 6 meses atrás. Las noticias viajan rápido cuando involucran sangre, muerte y acusaciones de negligencia médica. Lo que pasó con el paciente Guerrero fue un desastre, completó Moore. Un niño de 12 años murió en tu mesa de operaciones. Los padres demandaron al hospital. Tu licencia está suspendida indefinidamente en México. Y ahora estás aquí, en mi oficina, buscando una segunda oportunidad. Valentina sintió que las palabras le quemaban la garganta, pero las dejó salir de todos modos. El niño tenía un glioblastoma en estadio 4. Cuando llegó a mí, ya habían pasado 3 meses desde el diagnóstico inicial, porque ningún otro cirujano quiso operarlo. La familia no tenía recursos para viajar al extranjero. Yo era su última esperanza. Y fallaste, y fallé, admitió, su voz quebrándose apenas un segundo antes de recuperar la compostura. Pero no por negligencia. La biopsia preoperatoria no detectó la extensión real del tumor hacia el tronco encefálico. Cuando abrí, encontré algo completamente diferente a lo que mostraban las imágenes. Moore la estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Tengo el reporte de la autopsia, dijo finalmente. También tengo el testimonio del equipo quirúrgico. Sé que no fue tu culpa directa. El diagnóstico inicial fue deficiente. Las imágenes estaban desactualizadas. El hospital no tenía el equipo necesario para una intervención de esa complejidad. Entonces sabe que... Sé que hiciste todo lo posible con lo que tenías, la interrumpió. Pero eso no cambia el hecho de que un niño murió y tu carrera está destruida. La medicina no perdona errores, Valentina, aunque no sean tuyos. Ella bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos que habían salvado 14 vidas operando tumores que otros consideraban imposibles. Las mismas manos que ahora temblaban ligeramente cuando sostenían un bisturí. No estoy buscando ejercer, dijo en voz baja. Solo busco una posición como asistente de investigación. Algo que me permita seguir cerca de la medicina mientras resuelvo mi situación legal. Moore se reclinó en su silla, evaluándola con esos ojos que habían visto demasiado. ¿Sabes cuál es tu problema, Reyes? Eres demasiado buena. Valentina levantó la vista, confundida. Cuando eres promedio, los errores se olvidan, pero cuando eres excepcional, cada tropiezo se convierte en una historia que la gente cuenta durante décadas. Eras la mejor residente que Harvard había visto en 20 años. Ahora eres la mexicana que mató a un niño. Así funciona este mundo. No vine aquí buscando justicia, Dr. Moore. Vine buscando trabajo. El anciano soltó una risa corta, desprovista de humor. Trabajo tengo de sobra. Lo que no tengo es paciencia para dramas. Si te doy una posición aquí, aunque sea como asistente de investigación, los fantasmas te van a seguir. Y esta clínica tiene suficientes fantasmas propios. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. La misma enfermera de antes apareció con el rostro pálido. Dr. Moore, lo necesitan en la sala de conferencias. Es sobre el caso Crawford. Llegaron los resultados de la resonancia. Moore se puso de pie inmediatamente. «Espera aquí», le dijo a Valentina antes de desaparecer por la puerta. Ella se quedó sola en la oficina, rodeada de diplomas que no le pertenecían y el peso de una carrera que ya no existía. Pasaron 40 minutos antes de que la puerta volviera a abrirse.
Valentina había contado cada uno de ellos mirando el reloj de pared que colgaba detrás del escritorio de Moore, un antiguo reloj de péndulo que marcaba los segundos con una precisión casi cruel. Cuando el doctor Moore regresó, su expresión había cambiado. Ya no era el hombre cansado y cínico que la había recibido. Ahora parecía devastado, como si hubiera envejecido 10 años en menos de una hora. «Doctor Moore, ¿está bien?» Él no respondió inmediatamente. Caminó hacia su silla, se dejó caer pesadamente y se frotó los ojos por debajo de los lentes. «¿Conoces el síndrome de von Hippel-Lindau?», preguntó finalmente. Valentina asintió lentamente. Claro que lo conocía. Era una de las condiciones más complicadas en neurocirugía pediátrica, una mutación genética que causaba tumores en múltiples órganos, incluyendo el cerebro. Los hemangioblastomas que producía eran particularmente traicioneros, creciendo lentamente hasta que de pronto se volvían letales. «El hijo de Margaret Crawford tiene 16 años», continuó Moore. «Empezó con dolores de cabeza hace 3 meses. Los padres asumieron que era estrés escolar, presión académica. Ya sabes cómo son estos niños ricos con sus expectativas imposibles. Lo trajeron aquí hace 2 semanas, cuando empezó a perder visión en el ojo izquierdo. La resonancia confirmó hemangioblastoma cerebelar». Moore negó con la cabeza y eso fue peor. «Hemangioblastomas múltiples. 3 en el cerebelo, 1 presionando el tronco encefálico y lo que parece ser el inicio de otro en la médula espinal cervical. Es uno de los casos más agresivos que he visto en 40 años de carrera». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sin intervención, el chico probablemente no llegaría a ver su próximo cumpleaños, pero la intervención en sí era casi imposible, una cirugía de alto riesgo que muy pocos neurocirujanos en el mundo se atreverían a intentar. «¿Han consultado otros especialistas?» «Hemos consultado a todos». Moore soltó una risa amarga. «Cleveland Clinic dijo que no. Mayo Clinic dijo que el riesgo era demasiado alto. El Hospital Universitario de Heidelberg ni siquiera respondió. Nadie quiere tocar este caso». «¿Y usted?» El anciano la miró directamente, y por primera vez, Valentina vio algo que no esperaba encontrar en esos ojos. Miedo. «Tengo 73 años, Reyes. Mis manos ya no son lo que eran. Hace 5 años, tal vez hubiera podido intentarlo. Pero ahora, con la complejidad de este caso, con la ubicación de los tumores, sería enviar a ese chico directamente a la morgue». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones que ninguno de los dos quería articular. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Valentina finalmente. Moore no respondió. En cambio, abrió una carpeta que tenía sobre el escritorio y sacó una fotografía. Era una imagen de resonancia magnética, detallada y brutal en su claridad. Valentina podía ver exactamente lo que el anciano describía. Las masas tumorales como constelaciones oscuras en un cielo que debería estar limpio. «Hace 8 años», dijo Moore pasándole la imagen, «una residente de Harvard publicó un paper revolucionario sobre un nuevo abordaje quirúrgico para hemangioblastomas múltiples en pacientes con von Hippel-Lindau. La técnica involucraba una combinación de embolización preoperatoria y resección escalonada que reducía el riesgo de hemorragia catastrófica en un 40%. Valentina reconoció el paper. Debería reconocerlo. Ella lo había escrito. «Esa técnica nunca se ha aplicado en un caso tan complejo como este», dijo con cautela. «Esa técnica nunca se ha aplicado porque nadie más la domina. Los cirujanos que la han intentado no tenían tu precisión ni tu comprensión de la anatomía vascular cerebelar. Tú la diseñaste, tú la perfeccionaste. Tú eres la única persona en el hemisferio occidental que podría darle una oportunidad real a ese chico». Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Doctor Moore, mi licencia está suspendida. No puedo operar en ningún país. Legalmente soy
Legalmente eres una médica cuya licencia mexicana está bajo revisión por un caso que cualquier tribunal imparcial eventualmente resolverá a tu favor. La licencia americana que obtuviste durante tu fellowship en Johns Hopkins sigue técnicamente activa, aunque necesitaría reactivación. Y cree que esta clínica, con todos sus protocolos y su reputación, va a dejar que una cirujana manchada por un escándalo de muerte pediátrica opere en sus instalaciones. Moore se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Esta clínica va a hacer lo que yo diga que haga. Soy el jefe de neurocirugía y socio fundador. Tengo suficiente capital político acumulado para traer a quien yo quiera. ¿Y la madre? Valentina casi escupió las palabras. ¿La señora Crawford? La mujer que hace una hora me confundió con la mucama y amenazó con llamar a seguridad. ¿Cree que va a aceptar que la mexicana que quería deportar le abra el cráneo a su hijo? El anciano no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que esa era exactamente la ironía cruel que el universo había decidido orquestar. Piénsalo, dijo finalmente Moore poniéndose de pie. Tienes hasta mañana para decidir. Si aceptas, comenzamos el proceso de reactivación de tu licencia inmediatamente. Si no, bueno, hay otras personas que necesitan asistentes de investigación. Valentina tomó la carpeta con la resonancia y se levantó de la silla. ¿Y si el chico muere en mi mesa como el último? Moore la miró con una expresión que combinaba compasión y brutalidad. Entonces, tendrás que vivir con otro fantasma, pero al menos habrás intentado salvarlo. Y eso es más de lo que cualquier otro cirujano está dispuesto a hacer. Valentina pasó la noche en un motel barato a 20 minutos de la clínica. La habitación olía a desinfectante industrial, y las sábanas tenían ese tacto áspero de haber sido lavadas demasiadas veces, pero había Wi-Fi gratuito y eso era todo lo que necesitaba. Durante horas estudió el caso Crawford. Había conseguido que Moore le enviara los archivos completos, resonancias, tomografías, análisis de sangre, historial médico desde la infancia. Cada imagen, cada número, cada dato era una pieza de un rompecabezas que su mente iba armando automáticamente. El chico se llamaba Tyler, 16 años, estudiante destacado, capitán del equipo de debate de su escuela preparatoria. En las fotos del expediente aparecía sonriendo, un adolescente rubio con los ojos azules de su madre y una sonrisa que no sabía que estaba contando sus últimos días. Los tumores eran peores de lo que Moore había descrito. El hemangioblastoma, que presionaba el tronco encefálico, estaba posicionado de una manera que hacía cualquier abordaje convencional prácticamente suicida. 1 milímetro de error y el chico quedaría paralizado. 2 milímetros y dejaría de respirar por sí mismo. 3 milímetros y no habría nada que operar porque estaría muerto. Pero Valentina había operado casos así antes. 14 veces exactamente. 14 pacientes que otros habían declarado inoperables. 14 familias a quienes les habían dicho que no había esperanza. 14 veces que sus manos habían encontrado caminos donde otros solo veían paredes. Y una vez que había fallado, la imagen de Santiago Guerrero apareció en su mente sin invitación. 12 años, cabello negro, una sonrisa torcida que le recordaba a su hermano menor. Había llegado a ella como último recurso, su familia vendiendo todo lo que tenían para pagar una cirugía que probablemente no funcionaría, pero que era la única opción. Valentina había advertido sobre los riesgos. Había explicado que las probabilidades eran del 30%. Había hecho firmar los consentimientos. Había preparado a los padres para lo peor. Había hecho todo lo que el protocolo exigía. Y aún así, cuando el corazón de Santiago se detuvo en la mesa de operaciones, cuando las máquinas comenzaron a gritar y las manos de Valentina se movieron frenéticamente tratando de salvar lo insalvable, nada de eso importó. Lo único que importó fue el grito de la madre cuando le dieron la noticia, un sonido que Valentina escuchaba cada noche desde entonces. Cerró la laptop y se frotó los ojos.
Eran las 4 de la mañana y no había dormido nada. A través de la ventana sucia del motel podía ver el amanecer comenzando a pintar el horizonte de naranja, indiferente a sus tormentos internos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Moore. La madre quiere conocerte. Llegará a la clínica a las 9. Prepárate para la tormenta. Valentina soltó una risa amarga. ¿Prepararse? ¿Cómo se prepara uno para enfrentar a la mujer que hace menos de 24 horas le había arrojado su desprecio como si fuera basura? Se duchó, se vistió con la única ropa presentable que había traído en su maleta, un pantalón negro y una blusa blanca que había pertenecido a su madre, y tomó un taxi hacia la clínica. Esta vez no llevaba el jaleco en el bolso, esta vez lo llevaba puesto. El taxista la miró por el espejo retrovisor cuando le dio la dirección. ¿Trabaja en Whitmore?, preguntó con acento tejano. Mi cuñada limpió ahí un tiempo. Dice que los ricos que van son los peores. La trataban como si fuera invisible. Valentina sonrió tristemente. Sé exactamente de qué habla. Usted no parece de limpieza, observó el hombre. Parece doctora. Soy neurocirujana. El taxista soltó un silbido bajo. Caramba. Entonces sí que es lista. Mi abuela siempre decía que los mexicanos más inteligentes terminan trabajando para los gringos más tontos. Sin ofender, ninguna ofensa tomada. Llegó a la clínica a las 8:30, media hora antes de la reunión programada. El personal de recepción la miró diferente esta vez. Ya no era la desconocida sospechosa del día anterior. Ahora era la doctora Reyes, invitada personal del doctor Moore, y eso cambiaba todo en un lugar donde los títulos definían el valor humano. La condujeron a una sala de conferencias en el segundo piso, un espacio amplio con una mesa de caoba y sillas de cuero que probablemente costaban más que su departamento en México. Moore ya estaba ahí, junto a otros 3 médicos que Valentina no reconoció. Doctora Reyes, la saludó Moore formalmente, le presento al equipo que trabajará con usted si decide aceptar el caso. El doctor Petrov, anestesiología, la doctora Chen, neurología pediátrica, y el doctor Williams, radiología intervencionista. Valentina estrechó manos, intercambió cortesías profesionales, notó las miradas evaluativas que los demás intentaban disimular. Sabía lo que estaban pensando. Todos habían leído sobre Santiago Guerrero. Todos se preguntaban si estaban a punto de presenciar otro desastre. A las 9 en punto, la puerta se abrió. Margaret Crawford entró como si fuera dueña del lugar, lo cual en cierto sentido era cierto, dado que su familia había donado el ala pediátrica 20 años atrás. Pero algo en ella había cambiado desde el día anterior. Su postura seguía siendo impecable, su ropa seguía siendo perfecta, pero sus ojos estaban hundidos y enrojecidos. Había estado llorando, probablemente toda la noche. «Doctores», saludó sin mirar a nadie en particular. «¿Dónde está el especialista que...?» Su voz se cortó cuando sus ojos encontraron a Valentina. El reconocimiento fue instantáneo. El color abandonó su rostro. ¿Qué hace ella aquí? El silencio que siguió fue tan denso que Valentina podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido de su propio corazón. Los otros médicos intercambiaron miradas incómodas. Moore permaneció inmóvil, observando la escena con la paciencia de quien ha visto demasiados dramas humanos como para sorprenderse. «Señora Crawford», comenzó el anciano con voz calmada, «le presento a la doctora Valentina Reyes, neurocirujana especializada en...» «Sé quién es», interrumpió Margaret, su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. «Es la mujer que ayer estaba merodeando por los pasillos, la que confundí con personal de limpieza, la que usted decidió que era personal de limpieza», corrigió Valentina antes de poder contenerse. Los ojos de Margaret se encendieron con furia. «¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe lo que podría hacerle con una sola llamada telefónica?» «Señora Crawford», intervino Moore levantando una mano,
Necesito que se calme y escuche lo que tengo que decirle. El estado de su hijo es extremadamente grave. Los tumores que tiene son prácticamente inoperables con técnicas convencionales. Hemos consultado a los mejores especialistas de 3 continentes y ninguno está dispuesto a intentar la cirugía. Entonces, busquen a otros. Margaret golpeó la mesa con la palma. Pagamos lo que sea necesario. Traigan a alguien de Europa, de Asia, de donde sea. No me importa el costo. No es cuestión de dinero, señora Crawford. Es cuestión de capacidad. La ubicación de los tumores de Tyler requiere una técnica quirúrgica que solo una persona en el mundo ha desarrollado y perfeccionado. Moore señaló hacia Valentina. Margaret giró lentamente, como si cada grado de rotación le costara un esfuerzo sobrehumano. Miró a Valentina de arriba abajo, exactamente como lo había hecho el día anterior, pero ahora su expresión no era de desprecio, sino de horror. «Esto es una broma», susurró. «Tiene que ser una broma de muy mal gusto». «No es ninguna broma». Valentina habló con voz firme. «Desarrollé una técnica de resección escalonada para hemangioblastomas múltiples hace 8 años. He operado 14 casos similares al de su hijo. 13 sobrevivieron y se recuperaron completamente. ¿Y el 14º? Valentina no apartó la mirada. «Murió en la mesa de operaciones». Margaret soltó una risa histérica, el tipo de risa que surge cuando la realidad se vuelve demasiado absurda para procesarla. «Perfecto, simplemente perfecto. Me están diciendo que la única persona que puede salvar a mi hijo es una mexicana cuyo último paciente murió bajo su cuidado. Señora Crawford». La voz de la doctora Chen, la neuróloga pediátrica, rompió el silencio. «Entiendo su preocupación, pero necesita entender la situación completa. Sin intervención quirúrgica, su hijo tiene una expectativa de vida de 3 a 6 meses. El tumor que presiona su tronco encefálico está creciendo más rápido de lo que anticipábamos. Pronto comenzará a afectar funciones vitales. Entonces, opérenlo ustedes». Margaret miró desesperadamente a los otros médicos. «Cualquiera de ustedes. Pagaré lo que quieran, firmaré lo que necesiten, solo sáquenle esos tumores». El doctor Williams, el radiólogo, negó con la cabeza. «Señora Crawford, ninguno de nosotros tiene la experiencia necesaria para este procedimiento. Intentarlo sería firmar la sentencia de muerte de su hijo. Al menos con la doctora Reyes hay una posibilidad real». «¿Una posibilidad?» Margaret escupió las palabras. «¿Cuánta posibilidad exactamente?» Valentina respondió sin dudar. 40% de supervivencia con recuperación funcional completa. 20% de supervivencia con secuelas neurológicas moderadas. 40% de mortalidad intraoperatoria o postoperatoria inmediata. El número flotó en el aire como una sentencia. «Me está diciendo que hay un 60% de probabilidades de que mi hijo sobreviva. Le estoy diciendo que hay un 40% de probabilidades de que muera en la mesa o poco después. Sin cirugía, hay un 100% de probabilidades de que muera antes de fin de año». Margaret se dejó caer en una de las sillas de cuero, toda su compostura finalmente derrumbándose. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto, revelando a la mujer aterrorizada debajo de la fachada de poder. «¿Por qué ella?», preguntó mirando a Moore. «De todos los médicos del mundo, ¿por qué tiene que ser ella?». Moore se sentó frente a ella, su voz suavizándose por primera vez. «Margaret, conozco a Valentina desde que era residente. La vi operar casos que otros consideraban imposibles. Vi sus manos moverse con una precisión que no he visto en 50 años de carrera. Lo que pasó en México fue una tragedia, sí, pero no fue negligencia. Fue mala suerte combinada con recursos insuficientes. Aquí tenemos todo lo que necesita para darle a Tyler la mejor oportunidad posible». «¿Y si falla?». La pregunta salió ahogada. «¿Y si mi hijo muere en sus manos? Entonces habremos intentado todo lo humanamente posible». Moore miró a Valentina.
y eso es más de lo que puedo decir de cualquier otra opción. Margaret permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Valentina podía ver la batalla librándose detrás de sus ojos, el orgullo luchando contra el miedo, el prejuicio luchando contra la desesperación. Finalmente levantó la cabeza y miró directamente a Valentina. «Quiero conocer a mi hijo antes de decidir». Tyler Crawford estaba en una habitación privada del tercer piso, rodeado de monitores que registraban cada latido de su corazón, cada respiración, cada señal eléctrica de un cerebro que estaba siendo lentamente invadido por tumores. A diferencia de las habitaciones estériles de otros hospitales, esta parecía casi un departamento de hotel de lujo. Cortinas de seda, un sofá de cuero para visitas, un televisor de pantalla gigante que permanecía apagado. Cuando Valentina entró detrás de Margaret, lo primero que notó fueron los ojos del chico. Eran los mismos ojos azules de su madre, pero en ellos no había arrogancia ni desprecio. Había curiosidad, inteligencia y algo que Valentina reconocía demasiado bien. La conciencia silenciosa de alguien que sabe que está enfermo de verdad. «Mamá». Tyler intentó incorporarse en la cama. «¿Quién es ella?» Margaret vaciló en la puerta, claramente incómoda con la situación. «Ella es una doctora. Vino a revisarte. Ya me han revisado como 30 doctores». Tyler sonrió débilmente. «¿Esta va a mirarme con lástima también o va a decirme la verdad?» Valentina se acercó a la cama antes de que Margaret pudiera responder. «Me llamo Valentina, soy neurocirujana, y si te parece bien, me gustaría hablar contigo directamente, sin filtros ni mentiras piadosas». Tyler la estudió durante un momento largo, evaluándola con una madurez que no correspondía a sus 16 años. «Me gusta su acento. ¿De dónde es?» «Ciudad de México, nací en Oaxaca, pero crecí en la capital». «Cool, siempre quise ir a México». Hizo una pausa. «Supongo que ahora no voy a poder, ¿verdad?» «Tyler», Margaret comenzó. «Mamá, por favor», la interrumpió con firmeza. «Ya sé que me voy a morir. Lo supe desde que empecé a ver doble y ustedes trataron de convencerme de que era solo estrés. No soy idiota». Valentina sintió un nudo en la garganta. Este chico no era Santiago. No era un niño asustado buscando consuelo en las mentiras de los adultos. Era un adolescente enfrentando su mortalidad con una dignidad que muchos adultos nunca alcanzaban. «¿Puedo sentarme?», preguntó señalando el borde de la cama. Tyler asintió. «¿Me va a explicar lo de los tumores?» «Te voy a explicar todo lo que quieras saber, pero primero necesito que me digas algo. ¿Quieres pelear? Porque lo que viene no va a ser fácil. Y necesito saber que estás dispuesto a pasar por ello». El chico miró hacia su madre, que permanecía rígida cerca de la puerta, y luego volvió a mirar a Valentina. «Mi mamá no quiere que usted me opere, ¿verdad? Tu mamá tiene preocupaciones legítimas sobre mis capacidades. Pero usted es la única que puede hacerlo». No era una pregunta. Valentina asintió. «He desarrollado una técnica que podría funcionar en tu caso. No hay garantías. Las probabilidades no son las mejores, pero es una oportunidad real». «¿Cuánto?» «60% de sobrevivir». Tyler procesó el número en silencio, luego soltó una risa corta. En los videojuegos, 60% sería un golpe crítico casi seguro. No está tan mal. Valentina sonrió a pesar de sí misma. «Juegas mucho», jugaba. «Ahora me mareo si miro la pantalla más de 10 minutos. Su voz se volvió más seria. «Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Adelante». «Mi mamá me dijo que ayer la trató muy mal, que la confundió con alguien que no es. ¿Por qué querría ayudarme después de eso?» El silencio que siguió fue pesado. Margaret bajó la mirada, visiblemente incómoda. Valentina consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Cuando era niña, en Oaxaca, mi familia era muy pobre. Mi padre vendía frutas en el mercado y mi madre limpiaba casas de gente rica. Yo era la hija de nadie, la que no iba a llegar a ningún lado según todos los que nos conocían. Pero mi abuela me enseñó algo que nunca olvidé.
El valor de una persona no está en lo que otros ven, sino en lo que esa persona hace cuando nadie la está mirando. Hizo una pausa, mirando directamente a Tyler. Tu mamá me juzgó por mi apariencia. Mucha gente lo hace, pero yo no puedo juzgarte a ti por lo que ella hizo. Tú no elegiste enfermarte, no elegiste tener esos tumores, y definitivamente no elegiste necesitar ayuda de alguien a quien tu familia menospreció. Tyler asintió lentamente. Eso suena justo. La vida rara vez es justa, pero los médicos no podemos elegir a nuestros pacientes basándonos en quiénes son sus padres. Si lo hiciéramos, no seríamos médicos, seríamos jueces. El chico extendió su mano hacia Valentina. Era un gesto formal, casi adulto. Quiero que me opere. Si usted está dispuesta, yo estoy dispuesto. Valentina tomó su mano. Era fría, un síntoma de la mala circulación que los tumores estaban causando. Voy a hacer todo lo posible por darte una oportunidad. Eso es lo que puedo prometerte. Detrás de ellos, Margaret Crawford comenzó a llorar en silencio. No lágrimas de rabia esta vez. Lágrimas de una madre que veía a su hijo tomar decisiones que deberían ser de adultos, en una situación que nadie debería enfrentar jamás. Está bien, mamá, dijo Tyler sin soltar la mano de Valentina. Voy a estar bien. Ella va a ayudarme. Valentina no tenía el corazón para corregirlo. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparativos médicos, batallas legales y tensiones que amenazaban con explotar a cada momento. La reactivación de la licencia estadounidense de Valentina, que normalmente tomaría semanas, fue acelerada gracias a las conexiones de Moore y los abogados de la familia Crawford, quienes, irónicamente, ahora trabajaban para hacer posible lo que Margaret había querido impedir. Valentina prácticamente vivía en la clínica, revisando cada detalle del plan quirúrgico, estudiando las imágenes de los tumores hasta memorizarlas como un mapa de su propia casa, coordinando con el equipo de anestesiología la secuencia exacta de medicamentos que mantendrían a Tyler vivo durante las 8 a 12 horas que duraría la operación. Cada noche, cuando el resto del personal se iba, ella permanecía en la sala de simulación, practicando el procedimiento en modelos tridimensionales que había mandado a imprimir con los datos exactos del cráneo de Tyler. Sus manos se movían en la oscuridad, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez hasta que se volvían automáticos. Corte aquí, retractor allá, cuidado con la arteria cerebelosa, evitar el cuarto ventrículo, primer tumor, segundo tumor, tercer tumor, respirar. Era la noche antes de la cirugía cuando Margaret Crawford apareció en la puerta de la sala de simulación. Valentina la escuchó entrar, pero no levantó la vista de su trabajo. Doctora Reyes, señora Crawford. El silencio se extendió entre ellas como un cable tenso. Margaret caminó lentamente hacia donde Valentina trabajaba, observando el modelo del cráneo de su hijo con una expresión indescifrable. ¿Es así como se ve por dentro? Es una representación basada en las resonancias. Los tumores están marcados en rojo. Margaret extendió una mano temblorosa hacia el modelo, tocando uno de los puntos rojos con la punta del dedo. Es tan pequeño. ¿Cómo puede algo tan pequeño estar matando a mi hijo? Valentina finalmente dejó sus instrumentos y miró a la mujer que tenía enfrente. Ya no veía a la victimaria arrogante del primer día. Veía a una madre aterrorizada tratando desesperadamente de entender algo que no tenía sentido. El tamaño no importa cuando la ubicación es crítica. Estos tumores están presionando estructuras que controlan funciones vitales. Es como si alguien pusiera un grano de arena en el lugar exacto donde un reloj deja de funcionar. Margaret asintió lentamente, sin apartar la vista del modelo. Nunca me disculpé, dijo finalmente, por lo del café, por las cosas que le dije. No necesita disculparse. Sí necesito. Margaret la miró directamente. Lo que hice fue imperdonable. La juzgué por cómo se veía, por su acento, por su ropa.
Asumí que era nadie, porque no se parecía a la gente con la que normalmente trato. Y resulta que usted es la única persona que puede salvar a mi hijo. Valentina consideró sus palabras cuidadosamente. ¿Sabe qué es lo más difícil de lo que pasó ese día, señora Crawford? No fue el café ni los insultos. Fue darme cuenta de que para usted yo era completamente invisible hasta que necesitó algo de mí. Eso es lo que duele, ser invisible. Margaret bajó la mirada. He sido así toda mi vida, mirando hacia abajo a la gente que consideraba inferior. Mi esposo era igual antes del divorcio. Nuestros amigos son iguales. Es como si hubiéramos construido un mundo donde solo existen las personas que se parecen a nosotros y todos los demás son simplemente decoración. Y ahora miro a mi hijo en esa cama de hospital y me doy cuenta de que toda mi riqueza, todas mis conexiones, todo mi supuesto poder no significa absolutamente nada. No puedo comprar su salud. No puedo forzar a nadie a salvarlo. Estoy completamente a merced de alguien a quien traté como basura. Valentina sintió algo aflojarse en su pecho, un nudo que no sabía que estaba cargando. Tyler es un chico extraordinario, dijo suavemente. La forma en que está enfrentando esto, la madurez que muestra, eso no viene de la nada. Algo hizo bien con él. Margaret soltó una risa amarga. Lo crié en niñeras y tutores privados. Apenas pasé tiempo con él hasta que empezó a enfermarse. Ahora me doy cuenta de todo lo que me perdí. Todavía tiene tiempo para recuperarlo. Si la cirugía funciona, tendrá años para conocer a su hijo de verdad. ¿Y si no funciona? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valentina la enfrentó con honestidad. Si no funciona, al menos él sabrá que usted estuvo dispuesta a confiar en mí a pesar de todo. Eso significará algo para él. Margaret asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Valentina, extendió su mano. Gracias por darle una oportunidad, por no rechazar el caso después de lo que le hice. Valentina tomó su mano. El apretón fue firme, sincero. Mañana a las 6 de la mañana comenzamos. Necesito que sea fuerte, señora Crawford. Las próximas 12 horas van a ser las más largas de su vida. Estaré ahí. Lo sé. Margaret se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Doctora Reyes, Valentina, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. El niño que murió en México, ¿piensa en él antes de cada cirugía? Valentina sintió el peso de esa pregunta en cada hueso de su cuerpo. Pienso en él cada día de mi vida. Pero mañana voy a pensar en Tyler. Solo en Tyler. El quirófano número 3 de la clínica Whitmore era el más avanzado del hemisferio occidental. Equipado con resonancia magnética intraoperatoria, sistemas de navegación neurológica de última generación y un equipo de iluminación que costaba más que la mayoría de los hospitales públicos en México, era el lugar donde los casos imposibles venían a buscar milagros. Valentina llegó a las 4 de la mañana, 2 horas antes de lo programado. Necesitaba ese tiempo para prepararse mentalmente, para revisar cada paso del procedimiento una última vez, para silenciar las voces en su cabeza que le recordaban todo lo que podía salir mal. El jaleco blanco se sentía extraño después de meses sin usarlo. Cuando se lo puso frente al espejo del vestidor, vio a la mujer que había sido antes de Santiago Guerrero, la neurocirujana prodigio, la que operaba lo inoperable, la que se había ganado su lugar en un mundo diseñado para excluirla. Pero también vio las ojeras profundas, las líneas de preocupación en su frente, las manos que temblaban casi imperceptiblemente cuando las levantaba. Esa era la mujer que había emergido después del trauma, la que dudaba, la que se despertaba sudando en medio de la noche reviviendo el momento exacto en que el corazón de un niño dejó de latir. A las 5:30, el equipo comenzó a llegar. El doctor Petrov, el anestesiólogo, fue el primero.
Era un hombre corpulento de origen ruso, con manos enormes que parecían diseñadas para cualquier cosa, menos la delicadeza que su profesión requería. Pero Valentina había revisado su expediente. Era el mejor. Doctora Reyes, la saludó con un asentimiento. Estuve estudiando el protocolo que diseñó. Nunca había visto una secuencia de sedación tan compleja para un procedimiento neurológico. El paciente tiene que estar en un estado específico durante cada fase de la resección. Demasiado profundo y no podemos monitorear las respuestas nerviosas. Demasiado superficial y cualquier movimiento involuntario podría ser catastrófico. Entendido. Confíe en mí. La doctora Chen llegó poco después, seguida por el doctor Williams y el resto del equipo. Enfermeras instrumentistas, técnicos de imagen, un perfusionista, un residente de neurocirugía que había pedido específicamente presenciar la operación. A las 6:15 trajeron a Tyler. El chico estaba despierto, los ojos brillantes por una combinación de sedantes suaves y adrenalina pura. Cuando vio a Valentina con su traje quirúrgico, sonrió débilmente. «Se ve diferente con ese gorro azul», bromeó. Más seria, Valentina tomó su mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviera a punto de subir a la montaña rusa más importante de mi vida». Hizo una pausa. «¿Está mi mamá afuera?» «Está en la sala de espera. Va a estar ahí todo el tiempo. ¿Puede decirle algo de mi parte? Por si acaso...» «Ya sabe». Valentina apretó su mano más fuerte. «Dímelo a ti mismo cuando termines. Vas a salir de esto». Tyler la miró con esos ojos azules que de repente parecían mucho más viejos que 16 años. «Sé que está haciendo esto a pesar de todo lo que mi mamá le hizo. Quiero que sepa que lo aprecio y que lamento nunca haberla defendido cuando tenía oportunidad. Tyler, tú no tienes nada de qué disculparte». «Claro que sí. Toda mi vida vi a mi mamá tratar a la gente así y nunca dije nada. Nunca. Ni una vez. Y ahora estoy aquí, dependiendo de alguien a quien ella lastimó, y todo lo que puedo hacer es esperar que usted sea mejor persona que nosotros». Valentina sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo. No podía llorar, no ahora, no cuando necesitaba cada gramo de concentración. «Escúchame bien», dijo con voz firme. «En esta mesa no eres el hijo de Margaret Crawford, eres Tyler. Un paciente que merece mi mejor esfuerzo, como todos los demás. Lo que pasó afuera se queda afuera. Aquí solo importa salvarte». Tyler asintió lentamente. «Entonces hágalo. Sálveme». El anestesiólogo se acercó con la máscara. «Tyler, voy a pedirte que cuentes hacia atrás desde 100. 100, 99, 98. No llegó a 95. Cuando el chico cerró los ojos y su cuerpo se relajó completamente, Valentina respiró profundo y miró al equipo que la rodeaba. «Muy bien, señores. Tenemos aproximadamente 12 horas por delante y 3 tumores que extirpar. Primer objetivo, hemangioblastoma cerebeloso inferior derecho. Segundo objetivo, masa lateral izquierda. Tercer objetivo, el que está presionando el tronco encefálico. Ese lo dejamos para el final, porque es el más peligroso y necesitamos que esté lo más estable posible». «¿Comenzamos?», preguntó la enfermera instrumentista. Valentina tomó el bisturí. Sus manos ya no temblaban. «Comenzamos». La primera incisión fue limpia, precisa, exactamente donde las imágenes habían mostrado el punto de entrada óptimo. No había vuelta atrás. Las primeras 4 horas transcurrieron con una precisión casi mecánica. Valentina trabajaba en silencio, sus movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. El primer tumor, aunque profundo, estaba en una ubicación relativamente accesible. Lo extrajo en fragmentos calculados, milímetro a milímetro, cauterizando cada vaso sanguíneo antes de que pudiera convertirse en un problema. «Primer tumor fuera», anunció a las 10:42 de la mañana, enviando muestra a patología para confirmación. El equipo exhaló colectivamente. Nadie había hablado más de lo estrictamente necesario durante esas horas. La tensión era palpable, pero controlada.
Signos vitales estables, reportó Petrov. Presión arterial 118/76. Frecuencia cardíaca 62. Saturación de oxígeno al 99%. Perfecto. Vamos por el segundo. El segundo tumor era más complicado. Estaba ubicado en una zona donde varias arterias cerebelosas convergían, y cualquier error podía provocar una hemorragia masiva. Valentina redujo aún más la velocidad de sus movimientos, consciente de que cada decisión era potencialmente irreversible. Afuera, en la sala de espera, Margaret Crawford llevaba más de 5 horas sentada en el mismo lugar. No había comido, apenas había bebido agua, y sus ojos no se apartaban de la puerta del quirófano. El doctor Moore le había ofrecido sedantes, un lugar más cómodo, la posibilidad de esperar en una habitación privada con actualizaciones regulares. Ella había rechazado todo. «Necesito estar aquí», había dicho, «lo más cerca posible de mi hijo». Moore no había insistido. Entendía que para Margaret esto era una especie de penitencia, una forma de expiar años de negligencia emocional, quedándose exactamente donde debía estar, esperando, sufriendo, siendo humana por primera vez en décadas. Dentro del quirófano, Valentina llegó al punto crítico del segundo tumor. La masa estaba adherida a la pared de una arteria principal y separarla requeriría una precisión casi sobrehumana. «Necesito mejor visualización», pidió sin levantar la vista. «Williams, ¿puedes ajustar el ángulo de la imagen guiada?» «Dando ajuste, debería tener mejor vista en 3 segundos». La pantalla lateral mostró una imagen ampliada de la zona quirúrgica. Valentina estudió cada detalle, calculando el mejor ángulo de abordaje. «Ahí está. Veo el plano de separación. Es mínimo, pero existe». Con movimientos que parecían imposibles para manos humanas, comenzó a trabajar en la disección. El instrumental microscópico se movía en incrementos de fracciones de milímetro, separando tejido tumoral de tejido sano con una delicadeza que hacía contener el aliento a todos los presentes. «Cuidado con la arteria cerebelosa superior», advirtió la doctora Chen monitoreando las señales neurológicas. «Está muy cerca. La veo. La estoy evitando». 20 minutos después, el segundo tumor estaba libre. Valentina lo extrajo con la misma paciencia meticulosa que había aplicado al primero, depositándolo en un recipiente estéril para su posterior análisis. Segundo tumor fuera. Tiempo transcurrido, 6 horas y 32 minutos. «Necesita un descanso», sugirió Petrov. «Ha estado parada más de 6 horas seguidas». «Después del tercer tumor», Valentina negó con la cabeza. «Si me detengo ahora, pierdo el ritmo». Nadie discutió. Todos sabían que el tercer tumor era el verdadero desafío. Todo lo anterior había sido preparación para esto. El hemangioblastoma que presionaba el tronco encefálico de Tyler era pequeño comparado con los otros dos, pero su ubicación lo hacía infinitamente más peligroso. El tronco encefálico controlaba funciones vitales básicas: respiración, ritmo cardíaco, presión arterial. Un error ahí no significaba secuelas, significaba muerte instantánea. «Reposicionando retractores», anunció Valentina. «Necesito acceso al ángulo pontocerebeloso». El equipo trabajó en sincronía, ajustando instrumentos, verificando imágenes, monitoreando cada parámetro vital. Tyler permanecía inmóvil bajo la anestesia, completamente ajeno a la batalla que se libraba dentro de su cráneo. Valentina alcanzó la zona del tercer tumor después de 40 minutos adicionales de preparación. Lo que vio en el monitor la hizo contener el aliento. «Es peor de lo que mostraban las imágenes previas», dijo en voz baja. «El tumor ha crecido desde la última resonancia. Está más adherido al tronco de lo que anticipábamos». «¿Puede extraerlo?», preguntó Chen. Valentina estudió la imagen durante un largo momento. En su mente calculaba ángulos, distancias, probabilidades. Pensó en Santiago Guerrero,
En el momento en que había descubierto que el tumor era peor de lo esperado y había decidido continuar de todos modos. Esta vez sería diferente. Tenía que serlo. Puedo intentarlo, pero necesito que todos estén preparados para complicaciones. Petrov, ten lista adrenalina y atropina. Chen, si las señales nerviosas muestran cualquier anomalía, me avisas inmediatamente. Williams, necesito actualización de imágenes cada 30 segundos. Entendido. Valentina tomó el instrumento más fino de su arsenal y lo posicionó en el borde del tumor. Aquí vamos. El tiempo dejó de existir dentro de ese quirófano. Valentina ya no contaba minutos ni horas. Solo existían sus manos, el tumor y el espacio infinitesimalmente pequeño entre la vida y la muerte de Tyler Crawford. Cada movimiento era una negociación con el destino. El tumor se resistía, aferrado al tejido cerebral como si supiera que estaban tratando de arrancarlo. Pequeños vasos sanguíneos aparecían donde las imágenes no los mostraban, forzando a Valentina a improvisar, a encontrar caminos alternativos, a confiar en una intuición que había desarrollado a lo largo de más de 1000 horas en quirófanos de 3 continentes. «Sangrado menor en el cuadrante superior», anunció la enfermera instrumentista. «Lo veo, cauterizando». El humo del cauterio se elevó brevemente antes de ser succionado por los sistemas de ventilación. El sangrado se detuvo. Valentina continuó. Afuera, Margaret Crawford finalmente se había movido de su lugar. No por voluntad propia, sino porque su cuerpo había comenzado a fallar. Moore había insistido en que tomara agua, en que caminara un poco, en que dejara de castigarse con la inmovilidad. Llevan más de 9 horas. Margaret miró el reloj por milésima vez. ¿Es normal que tarde tanto? Con este tipo de procedimientos, sí. Moore la guió hacia un sofá cercano. La doctora Reyes está siendo extremadamente cuidadosa. Eso es bueno. ¿Cómo puede estar tan calmado? Moore sonrió tristemente. Después de 50 años en medicina, aprendes que la preocupación no cambia los resultados. Solo cambia tu presión arterial. Margaret se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. Toda mi vida pensé que el dinero me protegería de esto, de la impotencia, de no poder controlar lo que pasa. Construí un muro de riqueza alrededor de mi familia, creyendo que nada podría tocarnos. Y ahora mi hijo está ahí adentro, con su cráneo abierto, y todo lo que puedo hacer es esperar. Todos somos vulnerables, Margaret. El dinero solo crea la ilusión de lo contrario. ¿Sabe lo peor? Las lágrimas comenzaron a correr de nuevo. Hace 3 años, Tyler me pidió que fuéramos juntos a un viaje, solo nosotros dos, a cualquier lugar. Y yo le dije que no tenía tiempo, que estaba ocupada con mis negocios, que lo haríamos después. Moore permaneció en silencio, dejándola hablar. Después nunca llegó. Siempre había algo más importante. Una reunión, una negociación, una propiedad que supervisar. Y ahora tal vez no habrá más despuéses. Dentro del quirófano, Valentina llegaba al momento más crítico de la operación. El tumor estaba parcialmente libre, pero una pequeña porción permanecía adherida directamente al tronco encefálico. Separarla requeriría una precisión que rozaba lo imposible. Chen, ¿cómo están las señales nerviosas? Estables por ahora, pero veo fluctuaciones cuando te acercas al cuadrante posterolateral. Eso es exactamente donde necesito trabajar. Valentina estudió la zona, buscando algún ángulo que no comprometiera las fibras nerviosas vitales. No había ninguno obvio. Tendría que crear uno. «Voy a intentar un abordaje no convencional», anunció. «Necesito que todos estén muy atentos». «¿Qué tipo de abordaje?», preguntó Williams. «Rotación de 90 grados en el eje vertical, acceso desde el ángulo cerebelopontino inferior. Nunca se ha documentado en un caso así, pero matemáticamente debería funcionar». El silencio que siguió fue elocuente. Estaba improvisando, y todos lo sabían. «Confíen en mí»,
dijo Valentina, aunque en ese momento no estaba segura de confiar en sí misma. El reposicionamiento tomó 15 minutos adicionales. Cuando finalmente tuvo el ángulo correcto, Valentina vio lo que había esperado encontrar. Un plano de separación mínimo, casi invisible, pero presente. El tumor se había desarrollado de una manera ligeramente asimétrica, dejando un espacio de quizás 2 milímetros entre su borde y las fibras nerviosas más críticas. 2 milímetros, la distancia entre el éxito y la catástrofe. Comenzando disección final. Su voz era apenas un susurro. Nadie hable hasta que termine. El quirófano quedó en un silencio absoluto. Solo se escuchaban los monitores cardíacos y el zumbido suave del equipo de soporte vital. Valentina trabajó durante 43 minutos sin pronunciar una palabra. Sus manos se movían con una precisión que parecía sobrenatural, separando el tumor fracción a fracción, comprobando cada movimiento antes de ejecutarlo, retrocediendo cuando algo no se sentía correcto. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, el tumor se soltó. «Lo tengo». Valentina exhaló un aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. Tercer tumor, completamente libre. La extracción fue rápida después de eso. El tumor emergió del cerebro de Tyler como un invasor finalmente expulsado, dejando atrás una cavidad limpia que comenzaría a sanar con el tiempo. «Tumor fuera», anunció oficialmente. Tiempo total de cirugía, 11 horas y 47 minutos. El aplauso espontáneo del equipo resonó en el quirófano como una liberación de tensión acumulada durante casi 12 horas. Pero Valentina no celebró. Todavía faltaba cerrar y ver a Tyler despertar. Y en medicina, nada está ganado hasta el final. El cierre tomó 2 horas adicionales. Valentina se negó a apresurarse, sabiendo que una sutura mal hecha o una hemorragia no detectada podía arruinar todo el trabajo realizado. Cuando finalmente colocó el último punto y retrocedió de la mesa quirúrgica, sus piernas temblaban por el esfuerzo de permanecer de pie durante casi 14 horas seguidas. «Doctora Reyes», Petrov se acercó con una botella de agua. «Necesita sentarse». Ahora, esta vez, Valentina no discutió. Se dejó caer en un taburete mientras la enfermera instrumentista le quitaba los guantes ensangrentados y la doctora Chen supervisaba el traslado de Tyler a la unidad de cuidados intensivos neurológicos. «¿Cuándo sabremos si funcionó?», preguntó el residente que había observado toda la operación en silencio. «Las próximas 24 horas son críticas», respondió Valentina. «Si no hay edema significativo ni complicaciones hemorrágicas, las probabilidades mejoran exponencialmente. ¿Y si despierta? Si despierta con sus funciones cognitivas y motoras intactas, entonces funcionó». El residente asintió, claramente impresionado. Valentina podía ver en sus ojos la mezcla de admiración y aspiración que ella misma había sentido hace años, cuando era una estudiante observando a cirujanos que parecían capaces de hacer lo imposible. Ojalá él nunca tuviera que aprender lo que costaba realmente ese tipo de cirugía, no solo en términos de habilidad, sino de alma. La noticia de que Tyler estaba fuera del quirófano llegó a la sala de espera a las 8 de la noche. Margaret se puso de pie tan rápido que casi se desmayó, sostenida por Moore, quien había permanecido a su lado durante toda la espera. «¿Está vivo?», fue lo primero que preguntó cuando Valentina apareció en la puerta. «Está vivo. Los 3 tumores fueron extirpados exitosamente. Ahora necesita tiempo para recuperarse y despertar de la anestesia». Margaret se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. «¿Va a estar bien? Todavía es temprano para asegurarlo. Las próximas horas son cruciales». Pero superó la cirugía mejor de lo esperado. Sus signos vitales son estables. Margaret dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo frente a Valentina. Por un momento pareció no saber qué hacer.
Luego, para sorpresa de todos los presentes, se dejó caer de rodillas. «Gracias». Las palabras salieron entrecortadas. «Gracias, gracias, gracias». Valentina sintió la incomodidad recorrerle el cuerpo. No era esto lo que buscaba. No había operado a Tyler para ver a su madre arrodillada. Lo había hecho porque era lo correcto, porque era su trabajo, porque un adolescente merecía una oportunidad de vivir sin importar quiénes fueran sus padres. «Señora Crawford, por favor, levántese». Pero Margaret no se movió. Las lágrimas caían sobre el piso de mármol, formando pequeños charcos que reflejaban las luces fluorescentes del pasillo. «No lo merezco», susurró. «No merezco que usted salvara a mi hijo después de lo que le hice. No merezco nada de esto». Valentina se agachó hasta quedar a su nivel. Tomó las manos de Margaret entre las suyas y la obligó suavemente a mirarla. «Lo que usted merezca o no merezca es algo que tendrá que resolver consigo misma». Pero Tyler no hizo nada malo. Tyler merecía una oportunidad, y eso es lo que le dimos hoy. Margaret asintió lentamente, permitiendo finalmente que Moore la ayudara a ponerse de pie. «¿Puedo verlo?» Todavía está en la unidad de cuidados intensivos, pero pueden mirar desde la ventana de observación. No estará consciente hasta mañana como mínimo. El grupo caminó en silencio hacia la UCI neurológica. A través del cristal, Margaret vio a su hijo por primera vez después de la cirugía. La cabeza vendada, los tubos y cables conectados a monitores, el rostro pálido pero sereno. Parecía dormido, no al borde de la muerte. «Parece tan pequeño ahí». Margaret tocó el cristal con la punta de los dedos. «Mi bebé». Valentina observó la escena desde atrás, agotada física y emocionalmente. Había dado todo lo que tenía en ese quirófano, había enfrentado sus demonios, había confiado en manos que creía irremediablemente manchadas, y ahora solo quedaba esperar. «Doctora Reyes». Moore se acercó discretamente. «Debería ir a descansar. La vamos a necesitar mañana cuando Tyler despierte». «Si despierta». «Cuando despierte», corrigió Moore con una sonrisa cansada. «Después de lo que vi hoy, no tengo ninguna duda de que ese chico va a abrir los ojos. La pregunta es si usted va a estar en condiciones de recibirlo cuando lo haga». Valentina miró una última vez hacia Tyler, hacia Margaret, que seguía con la mano en el cristal, hacia el equipo de enfermeras que monitoreaba cada parpadeo de los monitores. Había hecho todo lo posible. Ahora el resto estaba en manos del universo. Tyler Crawford abrió los ojos a las 11 de la mañana del día siguiente. Lo primero que vio fue luz blanca, difusa, que le tomó varios segundos interpretar como el techo de una habitación de hospital. Lo segundo que vio fue el rostro de su madre, hinchado por el llanto y la falta de sueño, pero radiante, con una alegría que no recordaba haberle visto nunca. «Mamá». Su voz era apenas un susurro rasposo. «Estoy aquí, bebé. Estoy aquí. No te vayas a ningún lado». Tyler intentó sonreír, aunque los músculos de su cara no respondían completamente todavía. No planeaba hacerlo. Valentina entró a la habitación en ese momento, seguida por el doctor Chen y un equipo de enfermeras. Los exámenes preliminares comenzaron inmediatamente. Respuesta pupilar, reflejos, capacidad cognitiva básica. «Tyler, ¿puedes decirme tu nombre completo?» «Tyler Alexander Crawford». «¿Qué día es tu cumpleaños?» 15 de octubre. «¿Cuánto es 7 por 8?» 56. ¿Podemos saltarnos el examen de matemáticas? Acabo de salir de una cirugía cerebral». El equipo médico rió con alivio. Si el chico podía hacer bromas, su cerebro estaba funcionando. «Mueve los dedos de tu mano derecha». Tyler obedeció. Luego la izquierda, luego los pies. Todo funcionaba. «¿Sientes esto?» Valentina pasó un instrumento suave por su antebrazo. «Sí, cosquillas». «¿Y esto?» Tocó diferentes zonas de su pierna. «También». Valentina exhaló un suspiro que llevaba conteniendo desde que el chico había abierto los ojos. «La sensibilidad está intacta. La movilidad está intacta. Las funciones cognitivas parecen normales. Vamos a necesitar más pruebas en los próximos días. Pero Tyler,
Lo hiciste. Sobreviviste. El chico la miró con esos ojos azules que ahora brillaban con algo diferente. Esperanza. ¿Y los tumores? Fuera. Los 3. Vas a necesitar seguimiento regular y posiblemente tratamiento preventivo, dado tu condición genética. Pero los tumores que te estaban matando ya no existen. Margaret comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura, sin la sombra del terror que había oscurecido los últimos días. Se inclinó sobre la cama y abrazó a su hijo con cuidado, consciente de los vendajes y los cables. «Te amo», susurró. «Te amo tanto y lamento tanto no habértelo dicho suficientes veces». «Mamá, está bien, no está bien, nada de lo que hice estuvo bien, pero va a cambiar, te lo prometo, todo va a cambiar». Valentina se retiró discretamente hacia la puerta, queriendo darles privacidad. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Tyler la detuvo. «Doctora Reyes», se dio vuelta. «Gracias por todo, por no rendirse conmigo aunque mi familia no lo merecía». Valentina sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de haber hecho algo que importaba. «Cuídate, Tyler, y recuerda lo que te dije. Tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies». El chico asintió solemnemente. «No lo haré». 2 semanas después, cuando Tyler fue dado de alta con un pronóstico excelente, Margaret Crawford organizó una conferencia de prensa, no para celebrar la recuperación de su hijo, sino para algo que nadie esperaba. «Hace 3 semanas», dijo frente a docenas de reporteros, «cometí un acto de discriminación vergonzoso contra una mujer a quien juzgué por su apariencia. Esa mujer resultó ser la doctora Valentina Reyes, una neurocirujana brillante que salvó la vida de mi hijo. Hoy estoy aquí para disculparme públicamente y para anunciar la creación del Fondo Valentina Reyes para becas médicas destinadas a estudiantes latinoamericanos de bajos recursos». Valentina, parada al fondo de la sala, no sabía qué sentir. No había pedido esto, no había buscado reconocimiento ni venganza, solo había hecho su trabajo. Pero mientras escuchaba a Margaret hablar sobre cambio, sobre prejuicio, sobre las oportunidades que todos merecían sin importar su origen, entendió algo fundamental. A veces la justicia no viene en forma de castigo, a veces viene en forma de transformación, y eso quizás era más poderoso que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Porque el café que le habían arrojado en el rostro se había convertido en semillas, y esas semillas estaban a punto de florecer. Y si esta historia satisfizo tu alma, imagina lo que satisface ver a un niño de la calle ser humillado por un ingeniero arrogante frente a toda una obra, solo para demostrar que sus manos pequeñas podían reparar lo que 15 expertos no pudieron. Si quieres ver cómo el silencio de un niño destruyó el ego de un hombre poderoso, el video está en pantalla. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Nos vemos en la próxima historia.